¿En algún momento de tu vida has pensado que si no tienes el amor de tu pareja o ésta te deja, tu vida se termina? Pues bien, hablemos de codependencia. ¿Qué es codependencia? ¿Qué significa depender de otra persona? ¿Cuáles son las características que acompaña una tendencia codependiente? A pesar de la aparición de la palabra codependencia y de tantas personas que hoy se encuentran recuperándose de ella, todavía forma parte de la jerga coloquial. Como tal, no existe una definición estándar. No hay un acuerdo acerca de si es una enfermedad, una condición o una respuesta normal hacia la gente anormal. Para la psicología, es un tipo de dependencia afectiva o sentimental que consiste en una serie de comportamientos que son adictivos y que se dan dentro del marco de una relación tanto como de pareja, con el trabajo, con algún familiar, con algún amigo, etc. Quien sea con quien se construye un vínculo. Y la particularidad es la búsqueda de la necesidad afectiva. Adictos a las personas. Codepender de otros. Como mencionamos, es un término muy nuevo. Inicialmente, se designó a un codependiente como una persona que depende de otra persona que a su vez depende de algo. Familiares de adictos a sustancias como los alcohólicos o farmacodependientes. Está comprobado que todos los que viven con un adicto son adictos al adicto. Viven como radares al pendiente del adicto al grado de ocupar sus pensamientos y energía solo en cuidar de él. Hoy la ciencia terapéutica, la psiquiatría, está pugnando porque la Organización Mundial de la Salud acepte la codependencia como una enfermedad mental sin daño orgánico. El codependiente es una persona gravemente enferma y ya no solo está remitida a los familiares de alcohólicos y o farmacodependientes. Hoy la definición es más sencilla y más abarcante. Una persona adicta a las personas. Una persona que no vive su vida por estar viviendo la vida de otros. Una persona que quiere saber qué hacer para resolver los problemas de otros y a través de otros. Lo paradójico es que los adictos a las personas desean que los adictos a las sustancias o comportamientos dejen su adicción y hacen lo inimaginable por lograrlo, pero no quieren dejar su propia adicción, porque un codependiente no se considera a sí mismo como un adicto. Puede ser que una persona con tendencia codependiente consagre su vida a resolver la vida de otros para no resolver su propia vida, y de esta manera poder culpar al otro de no asumir su propia responsabilidad, siendo más fácil no hacer nada consigo mismo y tener a quien culpar de lo que piensa y de lo que hace. Las características de una persona con tendencia codependiente pueden ser variadas, mencionaremos algunas de ellas y con la intención de no generalizar, no necesariamente tendríamos que cubrir todas y no necesariamente son específicas de mujeres. También podría presentarse en hombres, aun cuando es más común este tipo de comportamiento en mujeres. Las características de un adicto a las personas desempeñan roles que mantienen entretenido al adicto para no responsabilizarse de su vida, aumentando la adicción con pensamientos de ser necesitado en la vida de otros. Empecemos con la característica del rescatador. El rescatador es una persona que piensa en salvar a otro de una crisis inmediata y repara y repone. Por ejemplo, una persona que deja de hacer su tarea, una novia que deja de hacer su tarea por ir al juego de fútbol de su novio para llevarle los zapatos de fútbol que dejó y que necesita para jugar. Está rescatando a esta persona y deja de lado sus obligaciones y sus necesidades. Siendo este quizás un ejemplo muy burdo o muy trivial probablemente. Sin embargo, he visto y he conocido e incluso yo he hecho
o he tomado acciones de cosas que no me corresponden mucho más grandes, como el préstamo del dinero a una persona, dejando de lado mis inversiones o mis necesidades. Me gustaría que después de nombrar cada una de las características y después de nombrar algunos ejemplos, te tomaras un tiempo para pensar cómo ha sido para ti esta parte de tu vida y que de alguna manera tú también nos puedas comentar cómo has hecho tú de rescatador, por ejemplo. ¿Qué has hecho tú que has dejado de lado por rescatar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, quizás a novio? ¿Qué has hecho tú incluso por el trabajo? ¿Qué has dado y qué has puesto de más dentro del trabajo? Nos encantaría leerte y compartir contigo tus ejemplos. Otra característica es ser resolutor, hacer por el otro lo que al otro le corresponde por sí mismo, usurpando responsabilidades ajenas. Por ejemplo, esposas que despiertan a sus maridos para ir a trabajar, madres que le lavan la ropa a sus hijos adultos. Otra característica es vivir atado a las personas, cerca de ellos y lejos sin importar la distancia. Estar en contacto constante, ya sea telefónicamente, mails, por medio de videollamada, queriendo contar y participar, preguntar, ser parte de la vida del otro, de una manera en la que si no se está presente, pareciera ser que hay un vacío. Existe un prendimiento emocional. Todo lo que los demás hacen le afecta, todo lo que dejan de hacer, todo lo que dejan de decir y lo que dicen les afecta, culpando a los demás de lo que siente, dejando la responsabilidad de sus sentimientos en la otra persona. Y esta característica es básica en una tendencia codependiente, el control. El adicto a las personas quiere controlarlo todo y a todos porque no sabe qué hacer consigo mismo, si no logra saber qué es lo que hacen los demás, cómo hacen los demás, controlar los pensamientos, las creencias, lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que les gusta, lo que no les gusta. Hay una sensación de creer que él lo sabe, que es lo mejor para esa persona. Por eso desde ese punto quiere controlar que sea desde lo que él desea, porque eso es lo mejor. Y desde esa forma también no perder el afecto de esta persona. Esta característica puede ser muy problemática en relación con la pareja, en relación con la familia, ya que incluso se convierten en espías, acechando a sus parejas, con la convivencia con otras personas y dejando de vivir su propia vida y dejando de lado lo que sí pueden controlar en ellas mismas, que son sus propios pensamientos, sus propios límites y sus propias emociones. Generalmente una persona con tendencia codependiente tiene mucho miedo a estar solo. No se puede concebir en la vida sin la pareja. Regularmente es una persona que está en la búsqueda constante de una pareja, de este sueño de pareja que se puede mirar en las películas o escuchar en las canciones. Desea y anhela ese afecto, ese acompañamiento, esa aprobación. Lo que más le podría doler dentro de su propia recuperación es precisamente el mirarse en la soledad. Porque esto genera una sensación y un sentimiento de vacío, ya que toda la felicidad está focalizada en la otra persona, de tal manera que solamente puede sentir completud estando en compañía. De no ser así, puede aparecer en la persona codependiente una sensación de vacío que incluso puede ser una sensación corporal real, lo cual es tan incómodo y genera tanto dolor que va a buscar constantemente a esa persona, ya sea a la pareja, constantemente, evitando cerrar el ciclo con esa persona,
va a regresar con ese noviazgo una y otra vez, va a regresar a la casa paterna una y otra vez, va a regresar o va a buscar regresar a trabajos parecidos. Y en los momentos en los que puede ya haber un rompimiento de ese ciclo, puede buscar otra persona o otra pareja inmediatamente, sin dar un espacio al duelo y sin dar un espacio a la recuperación o a la sanidad de este vacío. Porque es tanto el dolor de sentirse solo que lo que va a hacer es buscar llenarlo. Existe una necesidad excesiva de agradar, de aprobación de los demás. Es decir, esta persona va a evitar a toda costa llevar la contra para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Entonces pone primero el deseo del otro antes que el propio. Yo recuerdo en alguna ocasión yo tuve que quedarme en la casa de mis padres por una situación de trabajo y en la mañana al despertar mi mamá me decía, oye hija, ¿te preparo algo de desayunar? Y yo, sí, ma, gracias, agradezco, ¿no? Y mi mamá me dijo, tengo pozole y si quieres te preparo un huevo. En ese momento yo no pude identificar lo que mi paladar deseaba degustar. Yo lo que deseaba era dar gusto a mi mamá, que mi mamá me aprobara, que mi mamá no batallara en hacerme de desayunar, que pudiera para ella hacerlo más ligero, ¿no? Y yo decía, pues el pozole es muy fácil porque ya está hecho, ya nada más lo tendría que calentar. Y pensaba, es raro desayunar pozole tan temprano. A mí quizás un huevo o mejor el pozole. Y dije, a ver, un momento, voy a tomarme un momento para distinguir qué es lo que quiere mi paladar degustar en esta hora de la mañana. Y no me fue posible. Para mí era más importante el no generar una controversia o el no generar una incomodidad. No recuerdo la verdad que desayuné ese día, sin embargo, con este ejemplo quisiera compartirte eh, esta necesidad excesiva de agradar y de aprobación de los demás. Existe también una idealización de una manera exagerada de la pareja, de tal manera que no podemos ver sus errores o sus defectos, incluso algunas agresiones sutiles que consideramos eh, y que incluso justificamos, ay, lo hizo porque estaba cansado, ay, no, pues es que estaba de malas porque tenía hambre, y empezamos a justificar algunos comportamientos o agresiones. Se idealiza a la pareja a tal magnitud y con tal efecto que pareciera que la persona con la tendencia codependiente es la responsable de todos los problemas. Por lo tanto, si la pareja de la persona codependiente es un dios, la persona con la tendencia codependiente muchas de las ocasiones se va a vivir con poco merecimiento de tener en su vida a esta persona y de alguna manera pues se va a vivir también luchando y buscando hacer cosas para tenerlo agradado, para tenerlo contento, para que esta persona en algún momento no requiera irse, no se quiera ir. Otra característica es la necesidad de conformar una pareja, viviendo con y para ese amor, una necesidad excesiva por tener contacto continuo con esa persona a través de llamadas, mensajes, una necesidad constante de tener comunicación con esa persona, por lo que la persona amada tiene que saber constantemente dónde está su pareja, tener comunicación constante, que incluso en ocasiones, combinada esta característica con el control, es donde se malinterpretan los mensajes, esta relación en la pareja en la que, ¿por qué no me has escrito? Y el varón o el novio contesta, no, pues es que he tenido trabajo. No, claro que no, es que ya no me quieres, porque en la idea de la persona o de la mujer con codependencia existe
la falta de afecto, el no estar constante, el no tener esa presencia continua, la puede mirar como la falta de afecto y no como tal el, el que la pareja tenía trabajo, creando esto un conflicto de pareja. Como ya lo hemos mencionado, la persona dependiente generalmente muestra un amor desmedido, buscando complacer continuamente a la pareja, con regalos, con actitudes que pueden parecer exageradas, con una incapacidad para romper, soltar ataduras, para poner fin a una relación, ya que prefiere sufrir antes que dejar a la persona con la que mantiene esta relación. Y me refiero al sufrir también como una sensación de ansiedad constante, porque la persona con tendencia a la codependencia se va a vivir desde una ansiedad constante, porque todo el tiempo en su pensamiento va a estar el cómo estará él, qué estará haciendo, por qué se habrá enojado, por qué se habrá ido de esa manera, el cómo lo agrado, qué le gustará, qué puedo hacer mañana para traerlo, cómo puedo merecer más de su amor, si me operara la nariz, si fuera más generosa, si aprendiera a cocinar. Constantemente está la mente de la persona llena de pensamientos con lo que podría hacer de acciones generando para servir al otro, para darle al otro. Por lo tanto, esta relación va a generar muchísima ansiedad porque el dependiente no logrará estar contento, continuamente va a requerir más y sobre todo hay un temor tan grande a ser dejado que para la persona es vivido como una catástrofe porque no puede imaginarse la vida sin esta persona. La baja autoestima es parte fundamental. En una persona dependiente se desvaloriza continuamente, se muestra sumamente crítica consigo misma, sintiéndose incluso inferior o culpable. La persona dependiente va a intentar volver una y otra vez con esta expareja, aunque incluso identifique no ser feliz, no estar en paz, o bien no estar con una relación sana para ella. Y con esto generando este ciclo vicioso adictivo. Incluso si el vínculo se rompe del todo, aparece un síndrome de abstinencia emocional y por esas sensaciones de miedo y ansiedad, la persona con tendencia codependiente sigue alimentando el círculo vicioso. Como lo hemos mencionado, la persona con tendencia codependiente percibe un miedo intenso al abandono. Es un miedo exagerado frente a la idea de que esa persona se vaya. Motivo por el que va a regresar con la pareja una y otra vez. Lo cual dentro de su propia creencia también piensa y se siente avergonzada por esta conducta, haciendo cada vez más difícil irlo compartiendo con sus familiares, con sus amigas, por el temor, ¿no? Por este juicio en el que, ay, pues regresé con mi pareja, y que las amistades podían decir, otra vez, ¿cuántas vueltas llevas con esta persona? Otra vez estás nuevamente con él, orillando a que la persona con esta tendencia codependiente se empiece a aislar de sus familiares y de sus amistades. Muchas de las ocasiones la familia o los amigos pueden ver en esta relación un riesgo a la agresión, un riesgo a que la persona dependa de otra persona, un riesgo de autenticidad. Por tal motivo, la persona con tendencia codependiente se aísla de sus familiares y de amigos, quedándose sin recursos o sin una red de apoyo para sobrevivir o para sentirse acompañada dentro de este proceso, aumentando el vacío cuando la persona en la que puso toda la intención de su energía pues desaparece o la deja, pues esta persona puede vivir todavía más intenso este vacío. Recordando que una persona dependiente, al no estar cerca de la persona, motivo de su dependencia, no puede continuar con su propia vida, teniendo en mente constantemente solo pensamientos de su pareja sobre sus sueños, trabajo, deseos del otro, no logrando identificar los propios, haciendo del otro su vida tal cual. Por lo tanto, ella misma o él mismo se aísla también de las otras personas, pues solamente cree poder encontrar la felicidad, la tranquilidad
el amor, la afectividad en esta persona. Esta característica es la más sobresaliente en una tendencia codependiente, ya que en una persona que no tiene este comportamiento puede estar lejos de la pareja, lejos de la persona donde pone el motivo de dependencia y sentir a lo mejor nostalgia o un poco de extrañarla. Sin embargo, no siente la pérdida de la vida o no se siente vacío porque puede hacer su propia vida, puede entretenerse o puede estar haciendo sus sueños, sus ilusiones. En el caso de la persona codependiente, no. En la persona codependiente está pensando solo en la otra persona. Incluso para una persona con una tendencia codependiente le es muy difícil identificar lo que ella quiere, lo que sueña, lo que le gustaría hacer. Es decir, que se vive por y para la pareja, dejando la propia identidad. La persona decide abandonar su propia esencia para centrarse completamente en la del otro, con tal de que se sienta completo, alimentando la fantasía de que capaz de esa manera nos quieran aún más y así poder llenar ese vacío afectivo. Recordemos la película de La Sirenita, donde la sirenita su ser deja de ser sirenita para poder estar con el sujeto, con la persona que motiva su dependencia o su codependencia, dejando de ser ella quien es, e incluso dejando su voz o cediendo su voz para poder lograrlo mediante diferentes acciones, lograr que el príncipe la pueda mirar y la pueda besar para poder con ello sentirse amada y entonces poder vivir con él, dejándose de lado lo que ella anhelaba o lo que ella podría desear. La sensación de vacío disminuye cuando esta otra persona aparece, pero nunca es suficiente, entonces uno vive enganchado, experimentando una necesidad que nunca puede ser saciada, por más que la otra persona haga lo que sea, nunca será suficiente. Además, el estado de ánimo de la persona con tendencia codependiente queda sujeto a la relación en sí, por ende necesita acceder continuamente a su pareja, generando demandas más o menos explícitas de afecto que de tal forma que la relación se termine convirtiendo en un vínculo autodestructivo, una relación de amor-odio. Se torna una relación manipuladora, obsesiva, idealizada y muy dañina. Tenemos que entender que nadie se queda porque lo obliguemos a quedarse o porque controlemos al otro. Paradójicamente, cuando más intentamos que la persona se aferre a nosotros, más ganas tendrá de irse. Mientras más libertad, más querrá quedarse. Por ejemplo, en la mariposa. Cuando uno está sentado en un jardín y llega y se posa una mariposa, mientras más intentes cazarla, la mariposa más intentará huir. Si tú permaneces sentado simplemente viviendo y permaneciendo, haciendo lo que a ti te guste, la mariposa permanecerá. ¿De dónde proviene este comportamiento o esta conducta, esta tendencia codependiente? Proviene de nuestros hogares, proviene de la forma en la que fuimos educados. Quizás de pequeños una gran carencia afectiva donde aprendimos que es mejor estar acompañados que solos, o quizá pasamos por experiencias donde tuvimos que cuidar de alguien poniendo todas nuestras preocupaciones al servicio de ese alguien, dejando de lado nuestro propio bienestar. Quizás en hogares donde no tuvimos una estructura interna, como lo mencionamos en el capítulo de hijos de padres alcohólicos, donde la estructura alcohólica, que también lo mencionábamos, está formado por la condición de límites, la validación de emociones y la validación de la autoestima. Estos capítulos los puedes encontrar en nuestro canal. Cabe mencionar que trabajando en esa estructura interna, podemos ayudarnos a sanar de esta tendencia codependiente. Esto lo tocaremos en algún otro momento, en algún otro episodio dentro de este mismo canal.
Y bueno, antes de despedirme y para ir cerrando este tema, puedes recordar que social y culturalmente esta conducta es incluso aplaudida y aprobada. En diferentes contextos, en el contexto familiar, desde aquellos padres que decían, acomídete, sirve, déjale lugar a tus hermanos, ayuda a tus abuelos, quítate el pan de la boca, en el contexto de la iglesia, de poner la otra mejilla, de dar todo por el prójimo. En los contextos sociales en los que las películas, como decíamos La Sirenita y muchas más, las canciones, todas, en algunas donde me puedo vivir por ella, por ejemplo, ¿no? De Andrea Bocelli, y muchas más novelas donde dejar la vida por el otro es aplaudido y donde tomar una decisión o poner un límite por mí mismo se puede mirar incluso como egoísta o ególatra. Si la codependencia es tan común, entonces ¿por qué molestarnos en denominarla de alguna manera y por qué no la consideramos como algo normal? Porque duele para la persona que la vive, se vive en una ansiedad constante, en un dolor y en un vacío. Y pues la recuperación significa aprender a detener ese dolor. Experimentar amor por otra persona es una experiencia muy deseada, es una experiencia que reconforta, pero la dinámica se torna demasiado diferente cuando hablamos de una adicción al amor, un amor que se desarrolla en base a sentimientos de vacío y de inseguridad y que va haciendo que la autoestima de la persona baje cada vez más. Nos alegra compartir contigo el contenido de este video. Esperamos sea de tu contribución en este momento de tu vida. Comparte con nosotros tus opiniones y temas de los que te gustaría platicar. Recuerda ser amoroso y paciente contigo mismo. Te invitamos a ser parte de esta comunidad y lograr el cambio que siempre has querido. Hasta pronto.